Por supuesto, todos nosotros conocemos proyectos alrededor de todo el mundo, en todas las áreas de actividad, proyectos que tuvieron sobrecostos, que tuvieron plazos demasiados. Pero voy a mostrarles algunos ejemplos para que nos fijemos en la importancia de una adecuada análisis económico de proyectos. Veamos acá un estudio de Ernst Young de 2014, o sea, relativamente recién estudio. Acá vemos muchos proyectos distribuidos en regiones tales como América del Norte, América Latina, nosotros, Europa, Asia, Pacífico y Oriente Medio. En gris vemos la proporción de proyectos que tuvieron sobrecostes. En negro, la proporción de proyectos que se retrasaron. Y en naranja vemos ahí el sobrecosto promedio de los proyectos. Se ve de manera evidente que sí, como se esperaba, imagino, América del Norte está en la frente, está por delante, o sea, con los mejores los resultados, o por lo menos los menos peores. Bueno, en términos de proyectos que tuvieron sobrecostos, América del Norte, América Latina y Europa están más o menos empatados. Y después viene Asia, África y, en términos de sobrecostos, Oriente Medio. Ahí tenemos la mayor proporción de proyectos que sufrieron sobrecostos. En términos de plazo, América Latina y Europa están más o menos también en igual situación. Después un poco Asia y África y un poquito más Oriente Medio. Pero lo que nos llama la atención es el sobrecosto promedio de los proyectos, la franja naranja, que ahí vemos que se destaca muchísimo en América Latina. Lo que nos señala de manera clara que debemos invertir más en análisis económico de proyectos. En la tabla siguiente, acá vemos dentro de la industria de oil and gas. Vemos el gas natural licuado, que es una manera bastante utilizada para transportar el gas natural, que es un excelente combustible para hornos, calderas, para la industria en general, pero cuya transportación es difícil, costosa. Entonces, es muy común a menudo licuar el gas para transportarlo. Bueno, después vemos ahí oleoductos, que en esas cuatro áreas, gas licuado, oleoducto, refinería y upstream, es lo que tiene mejor resultado. Y vemos que refinerías, el downstream y el upstream, cuando hablamos de upstream producción, por supuesto que más se mira las plataformas, el offshore. Vemos que en términos de proyectos que tuvieron sobrecostos, son equiparables, 62-65%. El porcentaje de proyectos que tuvieron retrasos también se equipara, 79-78%. El sobrecosto promedio en downstream es más grande que en upstream. Pero se ve que, de todas maneras, muchos proyectos tuvieron sobrecostos y tuvieron también retrasos. Pero, propositadamente, para que se dé cuenta de que no es un problema localizado, no es con nosotros latinoamericanos, tomé un ejemplo de un país que muchos toman como la referencia, como un paradigma de excelencia, que es la Alemania. Y ahí tenemos distintos proyectos de las más distintas naturalezas.
la Filarmónica de Hamburgo, el aeropuerto de Berlín, un túnel en Leipzig, una sencilla transferencia de la agencia alemana de inteligencia de un sitio a otro, una estación de trenes, una línea del metro. Vemos en términos de plazo que los plazos, si lo suma, serían de 480 meses y la realización tomó 852 meses. O sea, para estos 6 proyectos tuvimos un aumento percentual de plazo del 78% más o menos. Claro que acá el enfoque es más en costos, pero plazo y costos caminan de manos dadas. Hasta mismo porque cuanto más se retrasa la ejecución, más se gasta para implantar el proyecto y también más se retrasa el inicio de los ingresos de este activo. En términos de presupuesto, el total fue planeado en 6.500 millones de euros y la realización fue de 14.000 millones de euros, o sea, un sobrecosto de 115%, muy alto en Alemania. Y mencioné aún 2 que cuando hice esta encuesta todavía no estaban concluidos, pero que ya señalaban que iban a tener retrasos y sobrecostes. En Alemania, fíjense. Y tampoco es un fenómeno actual y de construcción nomás, sino, a ver, los mayores incumplimientos de costes. El canal de Suez en el siglo XIX, ejecutado por Ferdinand de Lesseps, ingeniero francés, que después malogró miserablemente en el canal de Panamá, pero eso es otra historia, después la cuento. Y tuvo un sobrecosto de 1.900%. Ya en la transición del siglo XX para el siglo XXI, el Scottish Parliament Building tuvo un sobrecosto de 1.600%. El Sydney Opera House tuvo un sobrecosto de 1.400%, además de un retraso también monumental. Y ahí incluso es una oportunidad de mostrarle que el éxito de un proyecto o el fracaso de un proyecto no significa necesariamente el éxito o el fracaso del activo. Aunque el Sydney Opera House tenga ultrapasado en mucho el plazo y el presupuesto, hoy día es una referencia, es un patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO y es un orgullo nacional para todos los australianos. Muy bien, el próximo son las Olimpiadas de Montreal en 1976 para ver que no son nomás construcciones, plantas que tienen sobrecostos, eventos también. Esas Olimpiadas tuvieron un sobrecosto de 1.300%. Y el proyecto del supersónico Concorde, una iniciativa franco-británica de los años 60, 70, tuvo un sobrecosto de 1.100%. Entonces creo que todos esos ejemplos nos muestran que a lo largo de las más variadas actividades, en donde sea, en el área que sea, siempre existen muchos, demasiados proyectos que incumplen plazos, incumplen presupuestos que extrapolan los costos. Y de ahí la importancia de un adecuado análisis económico de proyectos. Vamos de frente.